morning. We are María Paz Hernández and María Alejandra Barbosa, and it's a pleasure to present our project that is about the science of water. Ok, este experimento está relacionado con la polaridad del agua y consiste en coger un vaso desechable, hacerle un orificio en la parte de abajo, ponerlo en un soporte, echarle agua, coger una cuchara desechable, frotarla en un saco para cargarle de electricidad estática, acercarla al agua y podemos observar que el agua se curva. Tenemos una pregunta generadora, la cual es: ¿cómo afecta el material cargado de electricidad estática al agua? Y nuestra hipótesis es que el agua no se va a curvar. A continuación, el marco teórico. Según nuestra investigación, Newton Lewis fue quien determinó la ley de la inercia. Basándose en el modelo atómico de Bohr, lo primero que hizo fue hacer una estructura preliminar. Luego utilizó un par de electrones para así unir los átomos periféricos, cumpliendo la ley del octeto. A continuación, el procedimiento. El agua es un compuesto muy común para el ser humano, pues se utiliza día a día porque es fundamental para la supervivencia del hombre, pero sus propiedades están completamente fuera de lo común. La propiedad de la que hablaremos hoy es de la polaridad. Y para demostrar esta propiedad utilizamos dos vasos desechables, uno con un orificio en la parte del agua, de la parte de abajo para que salga el agua, un soporte, un saco y una cuchara desechable. Lo primero que haremos es agarrar la cuchara y frotarla contra el cabello o contra algún saco. Mientras hacemos esto, vamos a ir vertiendo el agua en el vaso con el agujero, que está sostenido por nuestro soporte. Luego, cuando la cuchara esté suficientemente cargada de estática eléctrica, vamos a acercarla sin tocar el chorro. Y es increíble, el agua se curva. Y esto sucede porque el agua es una molécula polar que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que es la conocida fórmula de H2O. El H2O, más conocida comúnmente como agua, es una molécula neutra. ¿Y qué significa esto de ser neutra? Sencillo, Ale. Significa que tanto el lado positivo como el negativo son iguales. Pero, ¿cómo es que ocurre todo esto? ¿Cómo es que el agua se curva? Pues muy sencillo, el agua se curva porque tiene más carga positiva que negativa, o al revés. Entonces el agua se curva para acercar el polo opuesto a lo que está cargado. A continuación, el análisis de datos. Bueno, para hacer el análisis de datos, nosotros hicimos el experimento 11 veces. 10 veces cogimos la cuchara, la frotamos con el saco y se la acercamos al agua y el agua se curvó. Entonces cogimos una regla, lo medimos y medimos la parte más ancha de la curva del agua. Luego lo registramos y el último dato era el de control, y cogimos un objeto diferente, el cual era un lápiz de madera. Luego lo frotamos con el saco y lo acercamos al agua y no se curvó. Luego registramos estos datos en esta tabla y los pusimos de menor a mayor y sin repetirse. Luego en la frecuencia absoluta ya poníamos cuántas veces se repitió cada dato. La frecuencia relativa consiste en dos partes: la fracción y el porcentaje. La fracción consiste en coger la frecuencia absoluta sobre el total, que consiste en el número de veces que realizamos el experimento. Luego, para hacer el porcentaje, realizamos la operación de la fracción y eso lo multiplicábamos por 100. Y la sumatoria de todos estos datos nos daba 100%. Y luego, para hacer el ángulo, realizábamos la operación de la fracción y lo multiplicamos por 360. Así, la sumatoria de todos estos grados nos daba 360. Según todos estos datos, hicimos estas gráficas. Primero, el gráfico de barras, que como pueden ver, en el eje X están los datos y en el eje Y la frecuencia absoluta. También, como pueden observar,
los datos 0,4 y 0,6 fueron los dos únicos que se obtuvieron dos veces y el resto de datos solo se obtuvo una vez. Como pueden observar, también hicimos un gráfico de barras y aquí también tenemos en el eje X los datos y en el eje Y la frecuencia absoluta. Aquí también podemos ver muy claramente que los datos 0,4 y 0,6 fueron los dos únicos datos que se obtuvieron dos veces y el resto se obtuvieron solo una vez. Aquí tenemos el gráfico circular, en donde tenemos el porcentaje de cada uno de los datos. Y acá también podemos observar que los datos 0,4 y 0,6, el 0,4 representado por el color verde y el 0,6 representado por el color azul clarito, fueron los dos que tuvieron porcentaje el doble que el resto. A continuación, las conclusiones. El chorro de agua se desvió porque la molécula del agua era polar. Tiene dos polos eléctricos y el objeto cargado de estática tiene acumulación de los electrones, lo que hace que la carga positiva sea atraída por el objeto cargado de estática. Al frotar la cuchara desechable con el saco, los electrones del saco pasan a la cuchara, lo cual la llena de estática. Esto solo pasa si repetimos la cuchara muy fuerte y repetitivamente. A continuación, la integración bíblica en inglés. Ok, and God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear, and it was so. Génesis 1:9. Bueno, nosotros escogimos este versículo porque trata de cuando Dios creó el agua y la creó con tanta dedicación y con cada detalle y la creó también con cada propiedad, en este caso la propiedad de la polaridad. A continuación, nuestro despedida en inglés. Okay, that was the experiment related to the science of water. It was a pleasure to present it. Goodbye and Thanks for your attention. bye.